Gracias a la neuroplasticidad, nosotros podemos moldear nuestro cerebro e ir evolucionando como seres humanos. Es la causa por la que nació este proyecto y hoy aquí te vamos a explicar qué es la neuroplasticidad y cómo puedes usarla a tu favor. Bueno, ¿qué tal, Osman? Nuestro proyecto nació por una palabra que hoy vamos a hablar de ella, que sin ella no podríamos existir, ni tú ni yo como proyecto, como tu cerebro al desnudo, que es la neuroplasticidad. Y no lo habíamos explicado hasta ahora, pero creo que es algo muy pertinente, ¿no? Ha llegado el momento. ¿Por qué? Porque han pasado 24 meses casi desde que empezamos esta aventura y ha pasado el tiempo suficiente para que la neuroplasticidad de nuestro cerebro nos hiciera sentir con confianza suficiente para explicarlo de una forma más o menos entendible sin trabarnos, que creo que al inicio es muy probable que no lo hubiésemos explicado bien. Recuerda que lo primero que nos preguntan siempre es, oye, pero ¿el cerebro cambia o no cambia? Es la principal pregunta que nos hacen y siempre contestamos lo mismo. Si no cambias el cerebro, no hubiese razón para existir de tu cerebro al desnudo. Así que hoy vamos a dar las bases esas de cómo nuestro cerebro cambia gracias a ese mecanismo de la neuroplasticidad. Bueno, pues vamos a ver un poco, lo primero lo que decías, ¿no? Cambia por la neuroplasticidad, pero expliquemos bien exactamente qué es la neuroplasticidad, qué es lo que pasa dentro del cerebro para que sea plástico, que todos lo vemos ahí casi como un chicle, ¿no? Que se va moldeando. Sí, claro, porque cuando decimos cambia, sí, pero ¿dónde y cómo? ¿No? ¿Qué Claro. cambia? ¿Dónde cambia y cómo cambia? ¿No? Entonces vamos por partes. Lo primero, lo de neuro. Neuro significa a todo aquello que hace referencia al sistema nervioso. No solamente es el cerebro. Ojo, la neuroplasticidad incluye los cambios que suceden a nivel del cerebro, a nivel de todo el sistema nervioso, que incluye la médula espinal, que incluyen los nervios que van por todo el cuerpo, los cambios que hay en el sistema nervioso que hay en el corazón, en el sistema nervioso que tenemos en la tripa, en el sistema nervioso autónomo que va a la suya. Todos los cambios de toda estructura nerviosa, eso es neuroplasticidad. Y la plasticidad lo que hace referencia es esa capacidad maleable, moldeable, de que una estructura se pueda transformar en otra, que pueda cambiar la estructura y que pueda modificar su función. Entonces, dando una definición clara de qué es neuroplasticidad, es la capacidad física, química y biológica de toda estructura nerviosa de cambiar su estructura y su función en virtud de la interacción con el medio. Eso es neuroplasticidad. ¿Y qué hace tan peculiar al cerebro que lo diferencia del resto del cuerpo y del resto de órganos? Porque no se habla de corazón plástico o de pulmones plásticos o de, no sé, o de hígado plástico. Sin embargo, la neuroplasticidad está muy instaurada. ¿Qué es lo que le hace especial a este órgano para que sea más plástico o el único plástico? No lo sé. Bueno, mira, una pequeña anécdota porque es pertinente. El hígado, tú puedes cortar hasta 7 octavas partes del hígado, que con que dejes un octavo de hígado vuelve a crecer, ¿eh? De hecho, el famoso, la famosa mito de Prometeo, de que Zeus lo encadenó al monte Olimpo para que un cuervo le comiese el hígado todos los días y por la noche le volvía a crecer. Era una forma en la que ya se sabía que los griegos sabían de la capacidad plástica que tiene el hígado. Pero no hablas de hepatoplasticidad. ¿Por qué la neuroplasticidad es tan importante? Hombre, porque no pensamos con el hígado, es por eso. Entonces no tiene tanto atractivo, ¿sabes? El cerebro tiene una capacidad enorme de poder generar nuevas conexiones. Entonces, aquí de la neuroplasticidad, y más es importante diferenciar los tipos que hay, porque es que si no la gente se confunde. Lo primero que se piensa es de que el cerebro no cambia sus neuronas y que no se da esa neurogénesis. Mira cómo vamos cambiando las palabritas. La neurogénesis quiere decir de que nace una nueva célula nerviosa desde cero. Eso pasa en el cerebro, pero pasa muy poquito. Y pasa en algunas zonas del cerebro. Pasa en la zona donde guardamos y codificamos la memoria, en el hipocampo. Y pasa en otras cerca de unas camaritas que tienen agua dentro del cerebro que se llaman ventrículos, la zona subventricular. Ahí hay mucha neuroplasticidad, hay neurogénesis todavía. Esa es una forma de cambio, generar nuevas células. ¿Qué otras cosas cambian? Las membranas de las células, cuando entran en contacto, tienen prolongaciones que se llaman dendritas de un lado, axón del otro. Entonces esas prolongaciones cambian, se modifican, se mueren unas, nacen otras, etc. Eso pertenece también a la neuroplasticidad. O sea, primero, número de células y tipos de células. 2, partes de células que se conectan y que se unen entre sí. Y luego,
procesos biológicos que suceden dentro de las células, como por ejemplo la expresión de ciertos genes, la codificación de ciertas proteínas, los receptores de ciertos neurotransmisores y hormonas, la síntesis de esas hormonas y neurotransmisores, la acción de esas sustancias dentro de las células y fuera de las células. Cuando sumas todos estos cambios, es que llamas neuroplasticidad. Por lo tanto, cambian regiones cerebrales cuando tú dices el hipocampo está más grande o se ha visto que la corteza parietal ahora hace una cosa distinta que antes no hacía. Es decir, el cerebro cambia por regiones, el cerebro cambia por células, cambia por partes fuera y dentro de la célula y cambian los procesos que suceden dentro y fuera de la célula, como las sustancias que secreta y las sustancias que actúan en él. Eso es la neuroplasticidad, a nivel físico, químico y biológico. Vale, pues ahora que hemos dejado claro lo que es, pasando aquí a, vale, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? Me vienen a la mente dos descripciones que no sé si son muy correctas, pero creo que el ser humano puede incidir en la neuroplasticidad. Bueno, hay unos cambios que son pasivos, digamos, ¿no? Por el hecho de vivir, nuestro cerebro está cambiando, aunque no queramos, de forma pasiva, aunque nosotros estuviésemos así, ¿no? Y luego, lo que más nos interesa, que son los cambios activos. Es decir, vale, hostia, pues resulta que si yo conozco el cerebro, que por eso estamos aquí en Tu Cerebro Desnudo, y hago esto, puedo incidir en este cambio, y si lo repito con el tiempo a las 12 semanas, habré podido... Bueno, todo esto que hablamos siempre. Entonces, ¿hay diferencias entre uno y otro? ¿O realmente es lo mismo, pero nosotros con el activo lo que estamos haciendo es acelerarlo y dirigirlo? Muy buena pregunta, Ignacio. Muy buena pregunta porque la respuesta no es tan sencilla. Entonces vamos a intentar simplificarla al máximo. Lo primero es que el cerebro está cambiando constantemente, como bien dices, y estos cambios, muchos de ellos son involuntarios, a lo que tú llamas pasivo. Están sucediendo sin que nos demos cuenta. Mientras dormimos, por ejemplo, están sucediendo una serie de cambios y mira que son importantes, ¿eh? Se está consolidando la memoria, se está consolidando el aprendizaje, se está lavando toda la mierda que se acumula en el cerebro, nos está protegiendo contra el deterioro cognitivo, etc. Están sucediendo muchas cosas buenas y no nos estamos dando cuenta. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dormir propositivamente temprano y dormimos todas las horas que necesitamos, nosotros estamos dirigiendo ese proceso. Pero al final, el proceso se está dando de forma pasiva, como tú bien dices. No estamos nosotros ahí picando piedra. Con lo cual, la primera parte de lo que tú dices es correcta. La segunda parte, que creo que es la más interesante, es que también tú puedes incidir directamente sabiendo cómo activar los mecanismos de neuroplasticidad más frecuentemente y de forma más efectiva. Por ejemplo, cuando tú vas a aprender algo, el aprendizaje es la manifestación psicológica de la neuroplasticidad. Claro. Ese es el eslogan con que la gente tiene que quedarse. Gracias a la neuroplasticidad tu cerebro aprende. Tu cerebro está aprendiendo constantemente. Entonces tú no solo eres capaz de dirigir ese cambio, sino que de orquestarlo y de diseñarlo. ¿Cómo se hace esto? Hay que saber cómo funciona la neuroplasticidad en distintos mecanismos. Por ejemplo, cuando tú estás aprendiendo una habilidad, es fundamental que entre más áreas sensoriales tú estimules, ese aprendizaje va a ser más pleno. Entonces, no solo los 5 sentidos, cuando tú pones los 5 sentidos, todo el cuerpo y además pones las emociones, de allí la importancia de la motivación, vas a aprender todavía más. Muy bien, si esto lo haces en el entorno lo más natural posible, es decir, justo donde se requiere que eso se aprenda, el problema de la transferencia del aprendizaje va a ser menor porque ya estás aprendiendo donde hay que aprender. Pero si quieres todavía estimular la neuroplasticidad al máximo, aprende con otras personas que también estén allí en distintos niveles. Es decir, gente que sepa más que tú para que tú puedas observar lo que están haciendo, gente que esté igual que tú para que puedas colaborar con ellos y gente que sepa menos que tú para que tú les puedas enseñar. El famoso sistema de 3 personas de Richard Feynman, Premio Nobel de Física del 76. Entonces, cuando tú juntas esto, algo que te emociona, algo que es en el sitio y en las características que quieres aprender, y lo haces con personas de distintos niveles, la capacidad de estimular la neuroplasticidad es aún mayor. Entonces, sabiendo esto, sabes que la motivación secreta dopamina, el estar acompañado de otras personas secreta oxitocina,
el hecho de que tú focalices tu atención secreta noradrenalina, el hecho de que sienta tensión, no todo estrés es malo, hay estrés bueno, hace que se acumule adrenalina y cortisol, que en dosis adecuadas también influye. Y luego cuando involucras todo tu cuerpo, se secretan una serie de sustancias y hormonas más que inducen estos estados de plasticidad. Así que puedes dirigir algo tan pasivo como comer bien, dormir bien, meditar, respirar y relajarte. Todo esto va a inducir neuroplasticidad pasiva y mediante el ejercicio, mediante el entrenamiento, mediante la socialización, mediante el ponerte y regularte y disciplinarte, puedes incidir activamente en esa neuroplasticidad. Junta ambas y tienes una responsabilidad cognitiva enorme. Requisito indispensable de todo cerebro injodible, por cierto. Total. Y de hecho, al hilo de hablar de los cerebros injodibles, creo que para acabar también una pregunta que se hace la gente mucho y cuando entran en nuestra membresía Cerebro Injodible también es muy común es, oye, ¿y cuánto tiempo necesita el cerebro para que se produzca un cambio, ¿no? La neuroplasticidad, ¿cuánto tiempo requiere? Porque ya sabemos que la gente quiere rapidez. Entonces, ¿esto cómo va a nivel tiempos? Bueno, lo primero que tiene que hacer la gente es ir a tucerebroaldesnudo.com e inscribirse en nuestra cerebrina diaria. Entonces, una vez la reciba, tiene que esperar una cantidad de tiempo mínima para que esos cambios surtan efecto. Y entonces aquí es importante entender que el tiempo es una medida de población y a nivel estadístico. Es decir, tu cerebro desde que entra en contacto con nueva información empieza a aprender. Pero para que la neuroplasticidad se cimente, se asiente y estos cambios se puedan llamar permanentes, debe de pasar por lo menos un mínimo de 21 días, 3 semanas, pero el periodo de 8 a 12 semanas es donde se ha demostrado que sistemáticamente más del 50% de los cerebros ha demostrado cambios estructurales y funcionales permanentes en el cerebro, que se quedan allí listos para ser más activados más adelante. Entonces, en tu cerebro al desnudo utilizamos una heurística muy sencilla, una forma relajada de 12 semanas, 3 meses, al hacer algo de forma continua durante esos casi 100 días, se han producido cambios en tu cerebro seguro. Y entonces ya tienes el andamiaje necesario para poder perpetuar ese proceso de neuroplasticidad orientado a tus propios intereses. Que esto obviamente, por verle la aplicabilidad de ejemplo, mucha gente nos lo pregunta exactamente con el tema de los hábitos, que al final es lo que hace tu cerebro, ¿no? Entonces, mucha gente, ¿cuánto tiempo necesitas para un hábito? Pues bueno, también va muy relacionado con la neuroplasticidad. Por supuesto, de hecho, por ejemplo, todo el ASPAR, Ignacio, que hablamos en nuestra metodología, nuestras necesidades se van expresando y van cambiando gracias a esta plasticidad. La capacidad de regular nuestros impulsos también, los hábitos. En el otro extremo, nuestro sistema de creencias, valores y actitudes lo podemos actualizar gracias a la neuroplasticidad. Nuestros movimientos, por ejemplo, podemos aprender algo manual o algo corporal gracias a esta plasticidad. La capacidad de expresar y regular nuestras emociones, la capacidad de ver la vida de una forma distinta, cómo la percibimos, la memoria, recuerda la cadena motivación, atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Es la expresión máxima de la plasticidad. Cómo tomamos decisiones y cómo resolvemos problemas son manifestaciones de nuestra neuroplasticidad. Entonces, lo importante que la gente debe llevarse de este podcast es, primero, que el cerebro cambia. Queramos o no, nos demos cuenta o no. Segundo, ese proceso se da gracias a la neuroplasticidad, que es el cambio en la estructura y función de toda estructura neurológica. ¿Cómo se manifiesta este cambio? A través del aprendizaje. Es decir, nuestro cerebro aprende siempre. Hay periodos de la vida en los que aprende más, otros en los que aprende menos, pero nunca deja de aprender. Ese cambio puede ser totalmente pasivo e inconsciente o puede ser activo y dirigido. Y aquí es donde viene la joya de la corona. Tomar la responsabilidad cognitiva de saber que eres el responsable del proceso de aprendizaje y neuroplasticidad, del cambio de la estructura y función de tu propio cerebro. Tú eres responsable de ese cambio, de producirlo, de orientarlo y de dirigirlo. Pues bueno, yo creo que con esto lo tenemos, Osman, y te dejo ahí con la frase que siempre queda para el recuerdo. Y aquí es importante estimular la
tendencia biológica plástica de tu cerebro, porque de lo contrario, esta tendencia te controla a ti.